Gracias a Dios por su bendita palabra. Varones, cuidadito con ese espíritu de Jezabel, mucho cuidadito. Gloria a Dios. Es terrible, tremendo. Gracias a Dios. Bueno, vamos a continuar. Vamos a la predicación de este día, hermanos. Amigos, gracias por continuar con nosotros. Ya ven que el tiempo se va rápido cuando estamos recibiendo palabra de Dios, alimento a nuestra alma, a nuestro espíritu. La palabra de Dios es viva, es eficaz, es medicina para nuestros huesos. Envía el Señor su palabra y nos sana. Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a continuar con la palabra. Yo les voy a pedir que me acompañen. Vamos al libro de los Hechos. Vamos al libro de los Hechos, ahí en el Nuevo Testamento. Vamos al capítulo 10, versículos 30 al 44. Vamos a leer esta historia de Cornelio, la historia de Cornelio. ¿Quién fue Cornelio ahí en la palabra de Dios, en la Biblia? Dice así la escritura, Hechos 10:30. Dice: entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciándoles el evangelio de la paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea, en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. A éste levantó Dios al tercer día, e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él, después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el Dios, que Él es el que Dios ha puesto por juez por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Hacemos una pequeña oración. Padre, te damos gracias por esta palabra, por esta enseñanza, esta predicación que vamos a escuchar. Gracias, Espíritu Santo, que tú nos bendices, que tú nos llenas en esta hora como llenaste a los que estaban en aquella casa. En el nombre de Jesús te pedimos que tú caigas sobre todos los que nos están viendo en este día, que tú nos hables, Señor, que tu palabra nos hable, y te damos gracias porque tu palabra no regresa vacía y hace lo que tú quieres que haga, Señor, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hemos estado aprendiendo de la necesidad que tenemos como creyentes en Jesucristo del Espíritu Santo.
Jesucristo, el Hijo de Dios, como cabeza de la iglesia, comisionó al Espíritu Santo para que fuera un factor clave en el comienzo, en la constitución de su iglesia, de la iglesia de Cristo. Jesús estuvo preparando a su iglesia aún antes de ir a la cruz. Les estuvo preparando acerca de la venida del Espíritu Santo, de la importancia que tendría el Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Aún después de haber resucitado, dice la palabra, que resucitó Jesucristo después de morir al tercer día, Él se les presentó y estuvo 40 días todavía con ellos, presentándoseles, enseñándoles acerca de que no se fueran de Jerusalén y que esperaran la venida del Espíritu Santo a sus vidas, que esto era estrictamente necesario. Y fue el Espíritu Santo enviado por nuestro Señor Jesucristo por parte del Padre Celestial a la iglesia para varias razones. El Espíritu Santo hemos visto que fue enviado a la iglesia para unir a la iglesia, para que la iglesia tuviera un mismo espíritu, un mismo sentir. Fue enviado para guiar a la iglesia. Fue enviado el Espíritu Santo para dirigir a la iglesia, para dirigirnos, para proteger a la iglesia, para protegernos, para capacitarnos. Y el Espíritu Santo fue enviado a la iglesia para darle poder. Amén. Vimos que el Espíritu Santo fue derramado sobre la iglesia en el día de Pentecostés, en la fiesta de Pentecostés, y así comenzó la iglesia de nuestro Señor Jesucristo hace ya casi 2000 años. Y desde que comenzó la iglesia llena del Espíritu Santo, bueno, pues tenemos ahí los datos históricos de su comienzo escritos precisamente en este libro de los Hechos, que cabe mencionar que a este libro de los Hechos se le puso por nombre Hechos de los Apóstoles, pero yo pienso que hubiera sido mejor que a este libro se le hubiera puesto el libro de los Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. De ahí la importancia que tiene el Espíritu Santo en nosotros, en la vida de la iglesia, en la vida del creyente. La iglesia de Jesucristo, por lo tanto, necesitamos del Espíritu Santo para funcionar precisamente como cuerpo de Cristo, porque la iglesia, dice la Escritura, que es el cuerpo de Cristo, pero este cuerpo tiene que funcionar con un espíritu, y ese es el Espíritu Santo. Amén. Entonces, el Espíritu Santo no es algo opcional para la iglesia, más bien el Espíritu Santo hemos estado aprendiendo que es necesario en la vida de la iglesia, en nuestra vida, para nuestra vida espiritual. Si no tuviéramos al Espíritu Santo, pues entonces, o si no tienes al Espíritu Santo en tu vida, pues entonces tienes una religión. Y religiones, pues hay muchas en el mundo. El ser humano, las personas han creado miles de religiones, pero no son guiadas por el Espíritu Santo. No está Dios en esas religiones. Son ideas que el hombre ha traído, son como la Torre de Babel que construyeron en la antigüedad los hombres para llegar al cielo. Esas son las religiones. Pero la verdadera religión, ¿verdad?, es la que tiene al Espíritu Santo, dice la Escritura. El que tiene al Espíritu Santo, tienes a Dios que te está guiando por dentro, de dentro hacia afuera. Dice la palabra que si no tenemos al Espíritu Santo, y pues entonces nada más vamos a tener letra muerta, sin espíritu. Y dice la Escritura que la letra mata, pero el Espíritu da vida, el Espíritu vivifica. Recuerden también como antecedente que el Espíritu Santo es a nuestro espíritu lo que el agua es al cuerpo. Es algo indispensable. Amén. Nuestro espíritu necesita nacer del Espíritu Santo, necesita que el Espíritu Santo le haga nacer de nuevo, y necesitamos estarnos llenando nuestro espíritu con el Espíritu Santo, así como tomamos agua todos los días porque el cuerpo sediento, ¿verdad?, con sed nos pide que tomemos agua para estar funcionando, pues así es el espíritu, necesitamos al Espíritu Santo.
Gloria a Dios. Si estamos bien en esto, estamos entendiendo la necesidad que tenemos del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Bueno, pues hay otra cosa que quiero que aprendamos el día de hoy, ya que esto nos quedó muy claro. Necesitamos al Espíritu Santo para funcionar como hijos de Dios, para ser hijos de Dios. Dice la Escritura, los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Por eso necesitamos del Espíritu Santo. Eso ya nos queda muy claro. Gloria a Dios. Pero hay algo que quiero que aprendamos en esta tarde. Hay una gran verdad que quiero que aprendamos en este día, en este domingo, ya 12 de julio de este 2020. Tenemos que aprender también y reconocer que también el Espíritu Santo nos va a necesitar a cada uno de nosotros. Y de ahí el título de esta predicación, de la predicación de este día. El Espíritu Santo nos necesita. Así como nosotros necesitamos de Él, gloria a Dios, también el Espíritu Santo, y que es algo vital, así el Espíritu Santo necesita de nosotros. Gloria a Dios, nos necesita a cada uno de nosotros. Te necesita a ti, me necesita a mí. Amén. Y esto, por sorprendente que pudiera escucharse, después de todo lo que hemos estado hablando de la necesidad que tenemos del Espíritu Santo. Bueno, el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, es el Espíritu enviado por el Padre, por nuestro Señor Jesucristo, es el Espíritu de Jesucristo. Acuérdense que Dios es un Dios trino, es un solo Dios, pero en 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero este Espíritu Santo, ¿verdad? También el Espíritu de Dios, también Dios mismo nos necesita a cada uno de nosotros. Mucho se ha tocado este tema en la iglesia, en las iglesias, y si este punto es válido decirlo, ¿no? Si en verdad Dios nos necesita o no nos necesita. A veces es un tema un poco controversial, ¿verdad? Y por lo tanto, pues tenemos que ir a la Biblia, a la palabra de Dios, para salir de dudas. Gloria a Dios. Vamos a ver hoy cómo, de acuerdo a la palabra de Dios, Dios sí nos necesita. Amén. Nos necesita, te necesita a ti y me necesita a mí. ¿Por qué? Porque Él tiene un propósito específico para cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Para algo venimos a este mundo, para algo nacimos en este mundo. No nacimos sin despropósito, ¿verdad? No nacimos nada más por nacer, ¿verdad? Bueno, uno nuevo, un nuevo nacimiento, uno más. ¿Qué más da? No. Hay algo que Dios quiere de nosotros. Hay un propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, pero ese propósito va a depender de que nosotros lo descubramos, amén, que descubramos ese propósito, y sobre todo que ya conociendo ese propósito, pues que cumplamos con el propósito, porque a lo mejor podemos conocerlo, pero eso no quiere decir que lo vayamos a cumplir, porque hay que cumplirlo, como decía en la reflexión nuestra hermana, eso va a requerir un esfuerzo, ¿verdad? Va a requerir esforzarnos para poderlo cumplir. Y eso va a depender de cada uno de nosotros. Amén. De entrada, miren, recordemos que hay 4 tipos de voluntad de Dios que nos enseña la palabra. Hay una voluntad de Dios que es general, hay una voluntad de Dios que es específica, hay una voluntad de Dios que es perfecta y hay una voluntad de Dios que es permisiva. Amén. Así rápidamente podemos decir que la general, pues es la voluntad general de Dios, pues es una voluntad que es para todas las criaturas de este mundo. La voluntad de Dios es que nos arrepintamos, ¿verdad? Que todos nos arrepintamos porque todos somos pecadores, hemos pecado. Entonces el arrepentirnos no nomás es para uno, sino es para todos, es voluntad general de Dios. La oración, el orar, pues es la voluntad de Dios para todos, no nomás es para algunos, no nomás es para los pastores, para los ministros el orar,
No, el orar, la oración es para todo el pueblo de Dios, para todos los hijos de Dios, para todos los que hemos sido hechos por medio de la fe en Jesucristo, hechos hijos de Dios, como dice el Evangelio de Juan, capítulo 1. Amén. Esa es la voluntad general. La voluntad general de Dios pues es que conozcamos su palabra, que conozcamos la Biblia. Gloria a Dios, la revelación de las Escrituras. Eso es voluntad de Dios y esa es para todos. Gloria a Dios. Pero también hay una voluntad de Dios que es específica. Y esa voluntad ya no es para todos. Esa voluntad específica es una voluntad que es particular para tu vida. Es la voluntad de Dios para ti en lo personal. Amén. Si quieren vamos a Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Vamos a ver lo que dice aquí la Escritura acerca, y esta es la voluntad específica que quiero que la entendamos, porque esto nos va a dar luz para entender la enseñanza del por qué Dios sí nos necesita, a ti y a mí. Dice ahí Romanos 12, 1 y 2, dice: así que hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen a este siglo, a este tiempo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de vuestra mente, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta. Gloria a Dios. Bueno, aquí el apóstol Pablo escribe a los romanos, ahí a los creyentes que estaban en Roma, y les hace ver lo que es la voluntad específica de Dios. Pablo, el apóstol, está inspirado por el Espíritu Santo, y miren cómo comienza este texto. Dice, y nos ruega, dice, les ruego que presenten vuestros cuerpos, sus cuerpos, como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Esa palabra sacrificio viene del griego tusia, con H intermedia, tusia, así se dice, y significa un acto de sacrificar, ¿sí? ¿Qué quiere estar diciendo? ¿Qué significa ese sacrificio vivo? Bueno, pues es el morir a mi voluntad propia, a esa voluntad que tengo, que es una voluntad egoísta, que nada más piensa en mí. Es una voluntad sin propósito, como mucha gente quiere vivir en el mundo o vive en el mundo sin un propósito específico, que vive en el pecado, una voluntad egocentrista, nada más viviendo para sí mismo, que vive en el pecado, que vive fuera de la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces el apóstol Pablo aquí invita a los romanos, a los que estaban en Roma, y lógicamente a nosotros el día de hoy, a los discípulos de Cristo, a hacer morir sacrificando esa voluntad egoísta propia. ¿Por qué? ¿Para qué? Para recibir la voluntad específica de Dios, a cambio de conocer esa voluntad de Dios para mi vida en lo personal, que por cierto dice ahí que es buena. Esa voluntad de Dios en lo personal específica para mi vida, dice que es buena y agradable, además de ser perfecta. Amén. Gloria a Dios. Si vamos entendiendo, esa es la voluntad específica que Dios tiene para cada uno de nosotros, y que aquí el apóstol Pablo nos invita, ¿verdad? Nos ruega a que conozcamos esa voluntad de Dios en lo específico. Dijimos que hay una voluntad también que es permisiva y otra que es perfecta. Bueno, la perfecta sabemos que es lo perfecto de Dios, lo que Dios quiere, y la permisiva es que cuando no queremos hacer su voluntad perfecta, bueno, pues a veces Dios permitirá que andemos haciendo otras cosas, pero no conforme a su perfecta voluntad, sino se convierte en una voluntad permisiva de parte de Dios. Pero bueno, quiero centrarme en la voluntad específica de Dios para nuestras vidas.
Leímos en el texto de Hechos, capítulo 10, la historia de un hombre llamado Cornelio. Y de esta historia podemos aprender muchas cosas. Amén. Hay mucho que aprender. No nos alcanzaría la hora para poder aprender todo lo que nos enseña esta historia. Hay mucho. Pero bueno, vamos a centrarnos en lo que Dios nos necesita, en el punto medular, ¿verdad? En el tema que es el que Dios sí nos necesita. Por ejemplo, Cornelio pues era un centurión romano, ¿sí? Que era un centurión romano, pues era un jefe o comandante de 100 soldados romanos. De ahí la palabra centurión viene de centuria, que significa 100. Entonces, un centurión era, ya un jefe importante dentro del imperio, dentro del ejército romano, y se le llamaba centurión. Era, por lo tanto, no era un judío, era un gentil. Recuerden que el significado de gentil o los gentiles son el pueblo que no tiene un pacto con Dios. Al pueblo de Israel, que sí tuvo desde la antigüedad, desde Abraham, tuvo un pacto con Dios, fue llamado por Dios, tuvo ese pacto. Pero a todos los demás pueblos que no eran de la descendencia de Abraham, se les consideraba como pueblos o como naciones gentiles, naciones sin un pacto con Dios. Eso significa. Entonces, Cornelio no era un judío, era un gentil, ¿sí? Pero dice la Escritura que este Cornelio era un hombre que tenía muchas características, muchas cualidades muy buenas. Dice que era un hombre piadoso, en primer lugar. Dice también que era temeroso de Dios. Gloria a Dios, eso es una bendición, una cualidad. Era temeroso de Dios. Era de buen testimonio, daba un buen testimonio. A pesar de su rango, de su poder que se le tenía conferido como centurión comandante de 100 soldados, tenía un buen testimonio. Y además dice la Escritura que este Cornelio oraba. ¿A quién oraba? Pues oraba al Dios desconocido, como dice la Escritura. Sí, como una vez dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice a que vio una estatua, ¿verdad? Que decía al Dios desconocido. A este Dios desconocido es el que yo les estoy predicando, porque ahora ya le conozco. Amén. Dice que Cornelio oraba a ese Dios desconocido. Daba limosnas, amén, daba ofrendas a los necesitados, precisamente del pueblo de Israel. Fíjense lo que hacía Cornelio, y no era cristiano. Hay muchos cristianos, o hay muchos que se dicen cristianos, pero ni oran, ¿verdad? Ni dan ofrendas a Dios, ¿sí? Ni limosnas a la gente, ¿verdad? Ni ayudan a la gente, pero se dicen cristianos. Pero Cornelio era de buen testimonio. Gloria a Dios. Pero ahí no se acaba la vida de Cornelio. Un día dice que él en oración, estaba Cornelio, dice que tuvo una visión por parte de un ángel de Dios, que dice que se le apareció. Y de entrada, fíjense lo que le dice el ángel enviado por Dios a este Cornelio, porque era un ángel de Dios, Acuérdense que a veces hay ángeles que son caídos, que esos son demonios, pero no en este caso. En este caso era un ángel, amén, enviado por Dios mismo. Era un ángel bueno, un ángel de Dios, un ángel obediente, ¿sí? Dice que se le aparece y le dice: oye, Cornelio, tus oraciones y limosnas han subido y llegaron delante de la presencia de Dios. ¿Qué le estaba diciendo este ángel a Cornelio? Que Dios había escuchado sus oraciones y estaba dando una respuesta a las mismas. Amén. Recuerden que lo importante no es cómo oremos o que estén muy bonitas y muy garigoleadas nuestras oraciones y sean muy espirituales. Eso no es lo importante. Lo importante es que Dios las escuche y nos dé respuesta a las mismas. Amén. Eso es lo importante de la oración. Gloria a Dios.
Porque a veces oramos, Jesús dijo, y cuando oren no sean como los gentiles que creen que por su vana palabrería serán escuchados. Hay muchos principios que Jesús nos enseñó de la oración. Dice, cuando ores, si tienes algo contra alguien, primero ve y arregla cuentas y luego ya vienes y oras a mí. O sea, no puedes tú tener una vida de oración teniendo rencores contra alguien, estando mal con alguien. Como le escuchábamos en la enseñanza de la mañana, en la reflexión, ¿verdad? Dios no te puede escuchar, aunque te pases 3, 4 horas de oración y tienes ahí un problema ahí con alguien, con tu familia, con tus hijos, con tu esposo, algo que con tu esposa, algo que está interfiriendo. Dicen, ¿sabes qué? No ores 4 horas, 5 horas, mejor primero ponte de acuerdo, arregla tus problemas ahí con la persona con la que tienes esos problemas y después vienes y ya te presentas en oración, presentas tus ofrendas. Gloria a Dios. O sea, hay muchos principios de la oración. La oración, lo importante es que sea respondida, que no tenga estorbos. Amén. Por eso dice la Escritura, la oración del justo puede mucho. Es poderosa porque eres justo, estás siendo justo. Dios no escucha a la gente injusta, aunque te digas cristiano. Si eres injusto, Dios no te escucha porque estás siendo injusto, porque no estás siendo obediente a Dios. Amén. Gloria a Dios. Eso es lo importante, que Dios nos responda. Así le respondió a Cornelio. Y no era cristiano, Cornelio no era cristiano. En segundo lugar, se le presenta el ángel a Cornelio, le empieza a dar dirección, le da un mensaje y le dice algo muy importante. Dice, manda a buscar a un hombre que le llaman Pedro. Aquí sale otra vez el famoso Pedro. Gloria a Dios, bendito sea su nombre. Gracias por la vida del apóstol Pedro. Le dijo el ángel a Cornelio, él te va a decir lo que tienes que hacer. Él, Pedro, te lo va a decir. Miren, de entrada podemos ver que Cornelio hacía la voluntad general de Dios. ¿Por qué? Porque oraba, sí, esa es voluntad de Dios. Ofrendaba, sí, daba limosnas a los pobres. Bueno, es una manera de ofrendar, también es parte de las ofrendas que tenemos que traer. Unas ofrendas son para el Señor, para su casa, para su templo, otras son para bendecir a los pobres. Amén. Jesús le dijo a los discípulos, ¿verdad? Bueno, ahí los pobres los tendrán siempre y siempre los van a poder bendecir, pero a mí no, porque yo ya me voy. Amén. Cuando la mujer rompió el frasco de alabastro de perfume y lo roció sobre el cuerpo sobre los pies de nuestro Señor Jesús. Y además de esto, de que oraba y ofrendaba o daba limosnas, Cornelio dice que bendecía al pueblo de Israel. Tres cosas en la voluntad general de Dios, porque tú cuando bendices al pueblo de Israel, Dios te bendice a ti, porque está escrito en Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3. Los que bendicen al pueblo de Israel, Dios los bendice, pero los que maldicen al pueblo de Israel, Dios los maldice. Amén. Porque así dice la Escritura, y Dios levantó a este pueblo para que por medio del pueblo de Israel viniera nuestro Mesías, el Salvador. La salvación viene de los judíos, viene de Cristo Jesús, que fue un judío. Los escritores tanto de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, fueron judíos. O sea, el pueblo de Israel ha sido utilizado grandemente por Dios, aunque ahorita esté castigado o lo que sea, pues bueno, el Señor tendrá misericordia de ellos en su momento. Pero eso no quiere decir que no sean el pueblo de Dios escogido en la antigüedad. Pero bueno, esto hacía Cornelio dentro de la voluntad general de Dios. Era temeroso de Dios, pero Dios no quería que se quedara en ese conocimiento general de Dios. Quería que Cornelio conociera su perfecta voluntad. ¿Y cuál era la perfecta voluntad de Dios para Cornelio? Bueno, pues era que conociera
precisamente a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Eso era lo que quería el Señor para Cornelio. Por eso escuchó sus oraciones. Yo creo que Cornelio oraba: Señor, pues revélame, ¿qué más, Señor? ¿Dónde estás? ¿Quién eres? Bueno, precisamente Dios responde a sus oraciones y le dice: ve a buscar a Pedro, él te va a decir. ¿Sí? Quería Dios que Cornelio entrara en su perfecta voluntad, que conociera a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Mira, aquí otra pregunta que nos podemos hacer es: bueno, ¿y por qué ese ángel enviado, por qué no le predicó directamente? Si fue enviado un ángel a Cornelio, ¿por qué el ángel no le predicó directamente? ¿Por qué lo referencia con el apóstol Pedro? Pues ¿qué tenía el apóstol Pedro que no tuviera el ángel, verdad? Pudiéramos aquí pensar. Bueno, pues de entrada te respondo: no era función del ángel y no es función de los ángeles el predicar el evangelio de Cristo. Esa función de predicar el evangelio de Cristo nos corresponde a nosotros, los humanos, los discípulos de Cristo Jesús, los hijos de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo no envió a los ángeles a predicar el evangelio, nos envió a nosotros a que predicáramos las buenas nuevas, las buenas noticias de Jesucristo. ¿Quién es el que Dios, dice, leímos ahí en el texto, en el pasaje, es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos? Nuestro Señor Jesús, nuestro Señor Jesucristo es el juez tanto de vivos como de muertos. De aquí nadie se salva del juicio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el juez. Amén. Él es el juez, es nuestro Señor Jesús. Y miren, Cornelio, este gentil centurión romano, obedeció al ángel. Obedeció al ángel y mandó a buscar precisamente al apóstol Pedro. Por su parte, ¿verdad? Y el apóstol Pedro, que también estaba teniendo ahí revelaciones de parte de Dios, porque Dios estaba preparando su corazón para que entendiera que también los gentiles iban a tener la bendición de conocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Bueno, pues el apóstol Pedro fue obediente a la voz del Espíritu, porque el Espíritu Santo le dijo: cuando vengan a buscarte, te van a venir a buscar a unos hombres, quiero que bajes con ellos, que vayas con ellos. Y el apóstol Pedro fue obediente y bajó con ellos, fue con ellos a la casa de Cornelio. Si vamos entretejiendo toda esta historia, cada quien en una función diferente, ¿sí? Fue a la casa de Cornelio. Y Cornelio, ¿adivinen qué? A Cornelio ya tenía invitados a mucha gente ahí en su casa, porque decía: bueno, pues se me aparece un ángel, dice que vaya por Pedro, pues Dios ha de tener un mensaje muy particular, muy especial. Entonces organizó ahí toda una reunión Cornelio, ¿verdad? Ahí en su casa, era un centurión romano, imagínense, tenía poder, la gente lo conocía y además tenía buen testimonio. Gloria a Dios, la gente creía en él, confiaba en él. Dice que ya tenía varios ahí que estaban listos para escuchar lo que Pedro les iba a decir. Y precisamente llega el apóstol Pedro, les empieza a hablar de la palabra de Dios, del mensaje de salvación que es a través de nuestro Señor Jesucristo, y dice que fue derramado el Espíritu Santo en ese momento. Apenas acababa de empezar a predicarles Pedro. Dice que fueron todos llenos, se derramó el Espíritu Santo sobre todos los que estaban en ese lugar. Gloria a Dios. Como podemos ver en esta historia, en el reino de Dios, en el reino de los cielos, todos tenemos o hay funciones diferentes. Vamos a recapitular. El ángel o el ángel enviado o los ángeles de Dios
pues su función es la de ser mensajeros. Eso significa ángel, ser un mensajero. Sabemos que hay ángeles también que son guerreros, que pelean contra los demonios, contra estos seres espirituales engañadores, estos ángeles caídos, también pelean contra ellos. Esa es su función. Nosotros como discípulos y siervos de Cristo, ¿verdad? Nuestra función es predicar el evangelio, ¿sí? Ser obedientes a la voz del Espíritu Santo que nos fue enviado, que nos ha llenado, que está con nosotros. Amén. Ser obedientes a su voz y predicar así el mensaje de salvación, como en este caso lo hizo el apóstol Pedro. Amén. Ven la función ya vimos la función del ángel, la función de Pedro como discípulo de Cristo. Y veamos lo que hizo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el encargado, o se va a encargar de convencer y llenar a todos los que estén escuchando. Esa es la función del Espíritu Santo. Amén. Convencer. Ya leímos ahí en Juan 16 las tres funciones del Espíritu Santo: convencer de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Él los convence. Entonces el Espíritu Santo cayó sobre los que estaban reunidos. ¿Para qué? Para convencerlos, para llenarlos. Gloria a Dios. La gente ahí tenía hambre. Cornelio tenía hambre de Dios. Él invitó, yo creo que a los que él sabía que tenían hambre de Dios, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Amén. Cada quien en su función. Los ángeles en su función, los discípulos de Cristo, los cristianos en su función, el Espíritu Santo en su función. Por esta razón es que todos somos, en el reino de los cielos, que está aquí en medio de nosotros, todos somos necesarios. Amén. El propósito que Dios diseñó para tu vida, en lo personal, nadie más lo podrá hacer sino solamente tú. Gloria a Dios. Nadie más. Hay un propósito específico que es para tu vida. Y si tú no lo haces, nadie más lo va a hacer. ¿Sí? Es como el que recibió un talento, ¿verdad? Dentro de la parábola de los talentos, y escondió ese talento en tierra. Ahí se quedó escondido. Nadie más lo pudo utilizar, ese talento, porque era algo específico. Ahí está la voluntad específica de Dios. Amén. Es una voluntad específica que, repito, para nuestra vida, que debemos descubrirla. Amén. Como leímos en Romanos 12, 1 y 2. Y no nomás descubrirla, trabajar para cumplir en ella. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir? Bueno, pues que si Dios sí nos necesita para cumplir con ese propósito específico que tiene para tu vida, con esa perfecta voluntad que Dios quiere para tu vida. Amén. O sea, Dios sí nos necesita. Pero ¿qué pasa? Que al final cada quien decidirá si quiere hacer o no quiere hacer o cumplir con esa perfecta voluntad. Tú decides, yo decido si cumplo o no la cumplo. Si la cumplimos, bueno, estaremos en la perfecta voluntad de Dios, que como escribió Pablo en Romanos 12, 1 y 2, es agradable y es perfecta. Es una voluntad buena, agradable, perfecta. Gloria a Dios, que va a llenar tu vida, que va a traer paz en tu vida, que te va a dar ese shalom para tu vida. Amén. Si no cumplimos o estamos fuera de esa voluntad, ¿verdad? Bueno, pues entonces no estaremos en esa voluntad perfecta. Estarás a lo mejor en esa voluntad que es permisiva nada más. ¿Sí? Pero no estarás en la perfecta voluntad del Señor. Gloria a Dios. ¿Vamos bien? Hermanos, familia, amigos, ¿sí vamos entendiendo esta palabra de Dios? Gloria a Dios, esta bendición que Dios tiene para nosotros en este día. Fíjense que hay un famoso dicho que dice
que somos necesarios, mas no indispensables. Bueno, a lo mejor en el mundo sí se pueda aplicar ese famoso dicho, ¿verdad? Somos necesarios, mas no indispensables. Bueno, pues en el reino de Dios este dicho no aplica, ya que el propósito específico para el que fuiste creado, en caso de no cumplirlo, nadie más lo va a cumplir. Amén. Si no lo cumples, vas a dejar ese propósito, esa misión incumplida, ¿verdad? Es como las películas, ¿verdad? Estas que se llaman la misión cumplida, ¿verdad? Bueno, pues la película de tu vida se va a llamar Misión Incumplida, ¿sí? Porque no cumpliste con la perfecta voluntad que Dios tenía para tu vida, porque no la buscaste y si la buscaste y la encontraste y no la cumpliste, bueno, pues viene a ser lo mismo. Dejarás ese propósito incumplido, misión incumplida. Fíjense que hay una voz de Dios, estaba yo escudriñando la palabra y descubrí que hay una voz de Dios que solo es para ti, que solo es para tu vida. Hay una voz de Dios que no es para nadie más, sino para ti solo. Amén. Veamos esto en el caso del apóstol Pablo. Vamos ahí mismo en el libro de los Hechos, un poquito más adelante, en el capítulo 22. Recuerden, es el libro de los Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Amén. Ese es el nombre, ¿verdad?, que debemos utilizar para este libro. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Dice así, Hechos 22, versículos 6 al 10. Dice: pero aconteció que yendo yo, está hablando Pablo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, es el anterior nombre de Pablo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Gloria a Dios. Gracias a Dios por su palabra. Amén. Fíjense la historia de este pasaje que nos está contando aquí el apóstol Pablo. Qué experiencia tan tremenda. Cuando Saulo era su nombre anterior, que fue cambiado por el de Pablo posteriormente, después de su conversión, pues porque se hizo una nueva criatura precisamente, el apóstol Pablo. Él era perseguidor de la iglesia, odiaba a los cristianos. Es más, en sus cartas luego se recordaba y decía: no soy digno porque yo perseguía a la iglesia, qué bárbaro fui, cómo es posible que yo ahora, siendo uno de los principales predicadores y apóstoles, ¿verdad?, el que escribió más de la mitad del Nuevo Testamento, ¿cómo es posible que yo anduve en esos pasos terribles de haber perseguido a la iglesia? Bueno, en el camino a Damasco dice que Saulo en ese momento iba a Damasco para buscar cristianos, llevaba cartas para meterlos a la cárcel y después matarlos. A eso iba el amado apóstol Pablo, a matar cristianos. Él estuvo a los pies ahí cuando apedrearon a Esteban, ¿verdad?, que pusieron sus ropas junto a él. Es más, que de las ropas él recibió la unción por medio de las ropas, de la unción que traía este discípulo Esteban, que murió apedreado. Entonces dice que
él yendo a Damasco, dice que cayó, o sea que cayó, bueno, pues estamos infiriendo pues que venían en un caballo, que venían cabalgando. Fue tirado del caballo. Y se le presenta, se le revela directamente nuestro Señor Jesucristo al apóstol Pablo. Amén. Directamente, o sea, el mero chief, ¿verdad? El jefe, nuestro Señor Jesucristo, se revela directamente al apóstol Pablo. Aquí yo podría decir, bueno, depende del sapo, pues es la pedrada, ¿verdad? Pablo tenía un gran llamado de parte de Dios. Entonces, para ese llamado, pues Cristo mismo se le presentó. Gloria a Dios, Jesucristo mismo bajó a decirle a Pablo lo que tenía que hacer. Amén. ¿Sí ven la diferencia? Con Cornelio, bueno, pues fue un ángel que el Señor le mandó, pero aquí Jesús mismo baja y le dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Por qué me persigues, Pablo? Pablo iba a tener un llamado muy fuerte, muy importante. Amén. Tanto que Jesús mismo se le presenta a Pablo. Pero aquí lo importante, lo interesante de este pasaje en la vida de Pablo es que dice ahí, y él escribe, que había mucha gente alrededor de Pablo, había muchos acompañantes, varios acompañantes. Había siervos de Pablo. Pablo era un hombre con dinero, un abogado de gente adinerada. Amén. ¿Sí? Había mucha gente a su alrededor. Muchos fariseos que odiaban a los cristianos también, que estaban con Pablo, querían meterlos a la cárcel, porque estos cristianos estaban creciendo, bueno, pues tremendamente, ¿verdad? Pero dice que a pesar de que estaban al lado de él, nadie pudo entender la voz de Dios. Dice, y todos escuchaban, pero nadie entendió. Yo fui el único que lo pude entender. ¿Por qué? Porque esa voz de Dios era exclusivamente para el apóstol Pablo. No era para nadie más. Por eso yo te digo y te enseño y te revelo en esta tarde, o día o tarde, lo que sea. Hay una voz de Dios específica para tu vida. Esa es la voz, esa es la voluntad específica de Dios para tu vida. Es la voz que Dios quiere hablarte a ti en lo particular, para que hagas para que hagamos su perfecta voluntad. Esa voz no es diferente para todos. Esa voz de Dios es diferente para ti, Juan, Pedro, como te llames, Marina, Jocabet, Caleb, Edgar, como te llames. Hay una voz específica de Dios para ti y no es para nadie más. Amén. Y esa voz le dijo: vete a Damasco. Y ahí específicamente se te va a decir lo que tienes que hacer, Pablo. Otra vez se vuelve a cumplir este punto, ¿verdad? El llamado lo hizo nuestro Señor Jesús a Pablo, pero lo manda a Damasco para que en ese lugar el apóstol Pablo fuera ministrado. Dice que por otro lado Dios había escogido a su discípulo Ananías y lo había preparado. Oye, Ananías, ¿sabes qué? Te voy a mandar a uno que se llama Saulo. ¿Para qué? Para que le impongas manos, para que le hables de mí. Y Ananías conocía quién era Saulo y le dijo: Señor, pues Señor, pues ¿cómo te podré yo decir, verdad? ¿Qué no sabes, Señor? ¿Qué no sabes que ese canijo del Saulo anda matando a los cristianos, a tus hijos, a tu iglesia, a tu pueblo? ¿Qué no sabías, Señor? Le empezó a dar explicaciones a Ananías, a Jesús, a nuestro Señor Jesús. Y nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Con ese amor que
con el que Jesús nos habla, dijo: tú no te preocupes, Ananías, este es un siervo escogido. Yo lo escogí porque le voy a enseñar lo que es servirme, lo que es sufrir por causa mía. Tú nomás haz lo que te estoy diciendo, Ananías. Cuando llegue Saulo, tú oras por él, le impones manos. ¿Sí? Porque esa es tu función, Ananías. Eso es lo que yo quiero que tú hagas, Ananías. Tú tienes una función específica en el cuerpo de Cristo. Amén. Tú eres el pastor en ese momento que voy a poner sobre la vida de Pablo. Gloria a Dios. Es importante, aquí quiero decirles algo, o sea, que tengas tú el pastor. Debemos tener los pastores en su momento que Dios ponga sobre nuestra vida, para recibir la bendición completa. Porque algunos dicen: no, yo me voy con este pastor y con esta, y a mí me gusta y a mí me gusta aquel, y bueno, ya no tengo pastor, ahora tengo Roe, ¿verdad? Y porque ahora ya soy judío. Y bueno, la gente se sale de la voluntad de Dios terriblemente por no, ¿verdad?, discernir el pastor que Dios quiere que tengas, el pastor humano aquí en la tierra que Dios quiere que tengas para tu vida. Pero bueno, eso te lo dejo ahí, nada más. El Señor manda a Pablo con Ananías para que recibiera la vista, porque quedó ciego después de esa luz que ve el apóstol, bueno, en ese momento Saulo, ve una luz que lo deslumbra y se queda ciego. Se le quedaron escamas ahí en los ojos. Bueno, va con Ananías, él impone manos y Pablo después de 3 días recibe la vista física, pero también recibe la vista espiritual. Recibe al Espíritu Santo, es lleno del Espíritu Santo en ese momento. El apóstol Pablo, después de que Ananías, siervo enviado por Dios, pastor enviado por Dios, ora por el apóstol Pablo. Amén. Y lo prepara y lo unge para el ministerio que Dios tenía para este gran apóstol, que era ser un instrumento escogido para llevar la salvación delante del pueblo gentil, delante de los gentiles. Amén. Y como ya dijimos, pues haber escrito más de la mitad del Nuevo Testamento. Gloria a Dios, más de la mitad del Nuevo Testamento. Gloria a Dios, un gran siervo de Dios. Pero quiero que concluyamos, que veamos lo importante que es la función que tenemos cada uno en el cuerpo de Cristo, en el reino de los cielos, en el reino de Cristo. Tú eres importante, yo soy importante. Tenemos que buscar la voluntad específica de Dios. Tú tienes que buscar su voluntad específica para tu vida. Gloria a Dios. Amén. Para que Dios obre y pueda obrar en ti a través de esa perfecta voluntad de Él y específica en tu vida. Gloria a Dios. ¿Sí aprendimos? Por eso les digo, Dios, el Espíritu Santo nos necesita. Les confirmo, sí te necesita. Dios sí te necesita. Porque tienes un llamado especial, tienes un propósito específico. Gloria a Dios. Y lo que tú no hagas en esta visión, en este llamado, el por qué veniste a este mundo, pues nadie más lo hará. ¿Por qué? Porque ese llamado nada más era para ti. Amén. Gloria a Dios. Pues vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios por su palabra en esta tarde. Yo sé que Dios nos ha hablado, Dios nos va a bendecir grandemente a través de esta palabra. Gracias a Dios por su bendita palabra. Y hacemos una oración. Y yo te invito a que busques hacer la voluntad específica de Dios en tu vida. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte las gracias en esta tarde por esta palabra, por esta bendición, porque tú nos has hablado a cada uno en lo particular, en lo personal. Gracias, Señor, por esta bendita palabra, por esta revelación, Señor. Gracias, Señor, porque tú dices, Señor, que nos presentemos en sacrificio vivo, santo, agradable a ti, Señor.
que renovemos nuestra mente, nuestro entendimiento para que comprobemos cuál es tu buena voluntad, la cual es agradable y la cual es perfecta, Señor, para nuestras vidas. Te damos gracias. Yo te pido, Señor, por aquellos que nos están viendo, por aquellos que nos están escuchando, Señor, que tú les bendigas, que tú les llenes, Señor, que sean todos llenos del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús yo declaro la llenura del Espíritu Santo para tu vida en este día. En el nombre de Jesús yo declaro que eres lleno, que el Espíritu Santo se derrama sobre tu vida y tu corazón y que conoces tú la perfecta voluntad de Dios para tu vida en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias porque estás tocando corazones, te estás moviendo, Señor, estás sanando, estás liberando en esta misma hora en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque a través de este medio tu palabra está entrando poderosamente, tu Santo Espíritu está entrando en los corazones de aquellos que nos escuchan. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, gracias te damos por tu bendito Espíritu Santo, Señor, que está siendo derramado, que está cayendo, que está llenando las vidas de los que nos están escuchando. En el nombre de Jesús, gracias Espíritu Santo, cae sobre este lugar, cae a través de las redes, de las ondas, Señor Padre bendito, que tu Espíritu Santo se manifieste con poder y con gloria, Padre. En el nombre de Jesús, te damos gracias por esta bendita palabra. A ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, poderoso Dios trino, Elohim, Adonai. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Pues quiero darles las gracias, queremos darles las gracias como Iglesia Jesucristo Gobierna por habernos acompañado en este día domingo 12 de julio, gracias por esta bendición grande que hemos tenido. Espero que haya sido alimentado por medio de la palabra de Dios, que haya sido confrontado por medio de la palabra, que haya sido llenado por medio del Espíritu Santo. Damos gracias por ello, doy gracias a Dios por tu vida y te sigo invitando que nos acompañes todos los domingos a las 10 de la mañana. También tenemos una reunión, culto de oración los miércoles 7:30 también en vivo, amén, por estas redes, y tenemos el curso Camino al Apocalipsis los viernes a las 8 de la noche, amén. Entonces te invito, estamos hablando ahora ya de cuando Jesús desata el primer sello. Pues gloria a Dios, gracias amigos, hermanos, iglesia, pues que Dios los bendiga. Vamos a concluir nuestro tiempo en vivo y para la iglesia pues les enviaremos el link, el enlace para concluir la reunión ya como iglesia. Amén. Si tú quieres pertenecer a esta iglesia, puedes mandarme un correo y yo te responderé, ¿verdad? Por medio del mismo. Gracias. En el nombre de Jesús los bendigo. Damos gracias a Dios por su palabra y Maranata, que significa Cristo viene. Que Dios los bendiga. Shalom.